Buenas noches y bienvenidos, aragoneses. Esta noche volvemos a hablar de educación, porque acaba de inaugurarse el proceso de escolarización y porque la enseñanza pública está diariamente en todos los informativos. Y para ello nos acompaña el director general de Política Educativa y Educación Permanente del Gobierno de Aragón, Manuel Magdaleno. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Usted lleva prácticamente toda la vida vinculada a la educación. Sin embargo, si no tengo mal entendido, es licenciado en Derecho y especialista en Derecho Fiscal, Tributario y Contabilidad. ¿Cómo se produce ese paso? Pues bueno, yo creo que uno en la vida, cuando comienza a estudiar, lo que intenta es dotarse de las mayores llaves posibles. Luego la última puerta que vas a abrir nunca lo sabes. Y evidentemente nunca por mi cabeza pasó el dedicarme a la enseñanza. Pero bueno, pues fue una oferta en un momento dado de mi vida en el que yo tenía tiempo y me ofrecieron dar unas clases de lo que entonces se llamaba comercio. De ahí pasé a economía y poco a poco la enseñanza me fue seduciendo y me fui alejando de la empresa y de la gestión. Luego también entre 1989 y 1990 estuve trabajando en Nicaragua como asesor jurídico de Derecho Internacional en la Comisión Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos y en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. ¿Qué estaba haciendo exactamente allí? Pues la verdad es que allí hice muchas cosas y es un momento de mi vida que recuerdo con mucho cariño y porque las cosas que yo viví allí pues han marcado mucho mi forma de pensar futura, ¿no? Comencé trabajando un poco en asesoría de derecho internacional, sobre todo lo que era tema de derechos humanos, donde podían ser denunciadas estas violaciones. Acabé formando a miembros del ejército y de la policía en temas de derechos humanos y acabé yendo a zona de guerra pues a trabajar con casos reales, a intentar investigar y ver qué había sucedido en casos de secuestros o de asesinatos. Y de ahí ya, si no tengo mal entendido, pasó a la docencia. Antes de entrar en política, fue director del Colegio de Jesuitas de Zaragoza. ¿Cómo debe ser muy difícil ser un director de colegio hoy en día o no? Pues un colegio grande como es Jesuitas, yo siempre decía que en realidad yo era el alcalde de uno de los pueblos medianos de Aragón, pues porque alrededor de unas 3.000 personas todo el día pululaban por el centro. A ver, es complicado, lógicamente, como todo lo que es trabajo con personas en una distancia muy corta, pero es apasionante porque estás trabajando con chavales, con adolescentes, que tienes que intentar sacar lo mejor que tienen ellos. ¿Y qué es lo mejor y lo peor que recuerda de ese paso como director de ese centro escolar? Pues lo mejor que recuerdo es el cariño de mis compañeros y el de las familias, porque intentamos hacer un trabajo, como decía antes, de corta distancia. Yo creo que eso la gente siempre lo agradece. Y la verdad es que yo creo que las cosas malas se te van olvidando, pero creo que quizá los peores momentos eran aquellos en los que en el colegio, por culpa de nadie, simplemente del azar, ocurría algún tipo de accidente en el que algún alumno salía lesionado o con alguna brecha, con algún brazo partido y gracias a Dios no tuvimos mayores. Pero yo creo que esos son los momentos en los que, en los que lo puedes pasar peor. ¿Y cómo es el mundo de la docencia desde dentro? Tremendo. Parece muy duro desde fuera. No, yo hay muchas veces que digo que cuando saben que te dedicas a la docencia, muchas veces te preguntan, yo creo que casi con un interés zoológico, ¿verdad? De decir, "Oh, ¿y eso cómo es ahora?". No, yo creo que el mundo de la docencia es una vocación, entonces tienes que llevarlo dentro, tienes que creer en el ser humano, en sus posibilidades de desarrollo y en que estamos trabajando con cristal. Yo siempre cuando hablaba a mis compañeros yo decía, trabajamos con lo más bonito que tienen las familias. Es decir, tenemos la suerte de que dejan en nuestras manos a sus hijos, pero sabemos que desde los 3 hasta los 18 años es cristal. Y entonces, bueno, pues tienes que trabajar de manera muy templada, con mucho cuidado y con mucha firmeza también. De director de colegio pasa a director general de Política Educativa y Educación Permanente del Gobierno de Aragón. ¿Por qué se decide a entrar en política? Bueno, en realidad yo todavía tengo la duda de si he entrado en política o no, o sea, porque son de estas llamadas que te suceden una vez en tu vida y que en el fondo yo creo que responde a que, bueno, pues quien me llama pues es una persona en la que yo creo como ser humano, como persona que quiere lo mejor para la sociedad y que también, bueno, pues como uno está aprendiendo siempre, pues dice, ¿y por qué no voy a coger este tren? Estoy seguro de que algo voy a poder aportar y sobre todo pues me voy a poder enriquecer personalmente con todo lo que yo pueda aprender. Quizá ese es el salto, es decir, saber de quién te fías y no decir nunca que no a ningún reto.
Dentro de su departamento tiene competencias sobre el análisis y la planificación educativa, la innovación, orientación y mejora educativa y la educación permanente y formación del profesorado. De todas estas áreas tan complicadas, ¿cuál es la que más tiempo le requiere? Yo creo que la que más tiempo me está... Bueno, hay dos que me están llevando mucho tiempo. Una, la educación de adultos, porque era un mundo que yo no conocía bien. Y por lo tanto, cuando quieres tomar decisiones, tienes que estar muy bien informado y conocer las cosas de primera mano. Y el segundo que me lleva mucho tiempo es la atención a la diversidad, quizá por sensibilidad personal. Es decir, porque yo creo que cuando trabajamos con alumnos con discapacidades o con alumnos con necesidades educativas especiales, dificultades de aprendizaje, altas capacidades, pues eso, si la educación en sí, yo siempre digo que es un arte, y antes hablaba de ese templar, ¿no? Pues cuando trabajamos con alumnos con algún tipo de dificultad, yo creo que al arte hay que sumar la entrega. Le toca asumir un cargo en una situación muy complicada. La semana pasada el Gobierno central dijo que tenían que recortar 3.000 millones de euros en educación. Me imagino que con todas las noticias que salen día a día le tendrá que resultar difícil hacer una buena planificación de la política educativa, ¿no? Yo creo que cuando acepté este reto sabía el momento que nos iba a tocar vivir. Es decir, no puedo decir, a mí me dijeron que iba a tener dinero y ahora no lo tengo. Y entonces yo creo que desde el principio en la dirección general tuvimos muy claro que teníamos que empezar a hacer una priorización de necesidades, ¿no? Es decir, qué aspectos consideramos que son básicos en educación y por lo tanto tienen que estar cubiertos pase lo que pase, y cuáles, bueno, pues podemos ir temporalmente soltando de la mano para volver a cogerlos cuando sea mejor. Si tienes un poco claro eso, es decir, si dedicas un poco de tiempo a un plan estratégico, es más fácil hacer revisiones sobre la marcha. Si no sabes a dónde te quieres dirigir, evidentemente cualquier viento que sople te desorienta. Este pasado lunes se reunió el ministro de Educación, José Ignacio Wert, con todos los consejeros de las distintas comunidades para explicarles un poco por dónde van a ir esas líneas de recorte. ¿Por dónde van a ir? Bueno, en realidad estos 3.000 millones no es que sea un recorte, es decir, en realidad es simplemente el intentar buscar una mayor eficiencia y sostenibilidad económica. Es decir, no es que se vaya a quitar dinero de ningún sitio, sino que han planteado seis medidas. Una de ellas hace referencia al número de horas lectivas que pueden dar los profesores, otra hace referencia a las ratios, al aumento de ratios que puede haber en los centros, otra a la implantación o no de la formación profesional de 2 años, a la obligatoriedad de plantear 2 modalidades de bachillerato en todos los centros. Como vemos un poco, son medidas, como digo, que no significa un recorte presupuestario, sino una racionalización y una búsqueda de sostenibilidad económica. Y, por ejemplo, que de una de las cosas que más se habla es de ese aumento de ratios. En una comunidad con una población tan dispersa como la aragonesa, me imagino que planificar, con tantos centros rurales agrupados, planificar ese aumento de ratios es una cosa muy complicada. La consejera demandaba al Ministerio que se tuviese muy en cuenta en todas estas medidas la dispersión de la población aragonesa. No sé si hay posibilidad de negociar todavía todos estos aspectos. Sí. De hecho, una de las cosas que dejó clara el ministro y que así nos transmitió la consejera es que son medidas dispositivas, es decir, que hay que aplicarlas en las comunidades autónomas con mucha flexibilidad y viendo el momento que tiene cada una y la situación de cada una. Además, todas ellas van con la idea de mejorar 1,5 puntos el déficit. No todos necesitamos una mejora tan grande y no todos necesitamos unas medidas tan drásticas, ¿no? Además, aquí en Aragón ya pusimos en marcha un plan de racionalización del gasto desde el mes de septiembre y, por lo tanto, muchas de las cosas que se plantean a nosotros, digamos que ya nos pilla entrenados. En concreto, con el tema de las ratios, evidentemente, es decir, donde hay una dispersión en el territorio, donde hay zona rural despoblada, no podemos aplicar esas ratios, sería imposible, es decir, eliminaríamos de golpe las 327 aulas de los CRAS, de los centros rurales agrupados que hay en los pueblos. Nosotros este año sí que hemos hecho ya un incremento de ratio en función de favorecer la libertad de elección de los padres, es decir, aquí en Aragón, ignoro muy bien por qué razón, desde hace unos años lo que se venía haciendo era limitar la oferta de vacantes en los centros en el proceso de admisión.
Nosotros hemos llevado las ratios a lo que la LOE permite, que son 25 plazas en infantil y primaria y 30 en secundaria. Y además las sacamos desde el primer momento, es decir, desde ayer día 16, aunque sé que luego hablaremos de este tema, están esas 25 y esas 30 vacantes. Yo creo que en estos momentos en el que las reglas del juego que hemos puesto son la transparencia y ya se ha publicitado, nuestra intención es en este proceso de admisiones no tocar esas ratios que ya nosotros habíamos ajustado. También se habla mucho de si estos ajustes van a provocar que disminuyan las plantillas o que se cubran menos algunas de las bajas del profesorado. ¿Va a ir también por ahí? La propuesta que hay también sobre las sustituciones del profesorado, eso es lo que ya se está aplicando en Aragón, no desde que está este gobierno, sino ya desde años anteriores. Es decir, solamente cuando se prevé una baja superior a 10 o 15 días es cuando se busca una sustitución. Mientras tanto, es la propia plantilla del centro quien cubre esa sustitución con las horas, con la dotación horaria además que tiene esa plantilla. Si se va a necesitar más o menos gente, nosotros lo que necesitamos es ver, para dar esa enseñanza básica, cuánta gente necesitamos. Evidentemente, hay muchos interinos en estos momentos. Esos interinos pues provienen de que a lo mejor en determinados momentos no se hizo un ajuste demasiado claro de las plantillas. Y bueno, no sabemos en estos momentos cuántos van a poder sobrar o cuántos no van a poder sobrar. Lo que sí que sabemos es que todos los funcionarios, todo el que tiene su puesto, evidentemente está dentro del sistema. Y lo que le preocupa a los padres, a pesar de todos esos ajustes, ¿se va a seguir manteniendo la calidad de la enseñanza pública? Yo creo que en educación hay un momento en el que hay que acabar con ciertas falacias, bueno, en educación como en todos los terrenos, ¿no? Es decir, yo siempre digo que es quizá ahora un tiempo en el que tenemos que pasar de las ocurrencias a las evidencias, ¿no? Es decir, no podemos hablar solamente de calidad, sino en qué se basa la calidad del sistema educativo. Y aunque nos parezca extraño, por ejemplo, es decir, no es cierto si comparamos resultados de PISA, que son las evidencias científicas que podemos tener y estudios que se han hecho a raíz de eso, no es cierto que los países que tienen una mayor inversión en educación tengan una mayor calidad educativa o unos mejores resultados, ¿no? Evidentemente, el que invierte poco o nada tiene unos resultados pésimos, eso es cierto. Pero aquí no estamos tocando nada de lo que consideramos básico para mantener la calidad de los centros. Y lo que es básico para mantener la calidad de los centros son unas dotaciones de profesores que en estos momentos creo que son muy amplias. De hecho, somos la comunidad autónoma que tiene la ratio más baja de profesor-alumno, en torno a 10 alumnos por profesor, y creemos que no tocamos ninguna, como decía, de los planteamientos básicos, como puede ser simplemente pues el que vamos a continuar con las nuevas tecnologías en el aula, que se va a continuar con el bilingüismo y que se va a continuar con algo que es fundamental, como es la atención a la diversidad, para que cada alumno pueda desarrollarse al ritmo que su propia condición necesita. En cualquier caso, en el caso de las nuevas tecnologías, sí que el Gobierno de Aragón anunció que se iba a suprimir tal como estaba ese programa que fue pionero en su día de pizarras digitales, de Escuela 2.0. ¿Por qué se va a sustituir? Bien, aparte de lo que el Ministerio haya podido plantear ahora, de que va a destinar 40 millones para esto, nosotros ya habíamos planteado esa sustitución. Y antes hablábamos de las ocurrencias y de las evidencias, y bueno, yo particularmente lo que pienso es que el empezar a meter aulas en los centros fue una ocurrencia de un presidente del gobierno en un momento de un debate sobre el estado de la nación, ¿no? Pero siempre en educación tenemos que plantearnos para qué hacemos las cosas. Es lo que yo llamo pensamiento estratégico, ¿no? Es decir, ¿para qué quiero yo introducir las nuevas tecnologías dentro del sistema educativo? ¿Para qué quiero introducirlo dentro del sistema de enseñanza-aprendizaje? Y si nos lo planteamos realmente, yo creo que hay dos respuestas. Una, para lograr resultados, es decir, para que haya el menor tanto por ciento de alumnos posibles entre niveles 1 y -1, según nos indica PISA, y para que haya el mayor tanto por ciento posible de alumnos en los niveles 5 y 6. Aragón efectivamente es una de las comunidades, junto con Extremadura, que más ordenadores ha metido en las aulas. Entonces la pregunta es, ¿hemos logrado ese resultado? Y la triste respuesta es que no lo sabemos. Es que no hay ni un solo estudio, ni uno solo en todo el mundo que pueda avalar que los alumnos con un ordenador portátil delante de ellos obtienen mejores resultados que lo contrario. Por lo tanto, la razón entiendo que no puede ser esa, puesto que no la podemos demostrar todavía. Entonces será, por lo tanto, desarrollar la competencia digital, como nos marca Europa.
y de esa competencia digital que nos marca Europa, de sus 5 dimensiones, solo una se refiere al tema informático y las otras 4 hablan del tratamiento de la información y de la ciudadanía digital. Por lo tanto, yo creo que es muy importante, cuando decidimos hacer un gasto tan fuerte en nuevas tecnologías, saber para qué lo quieres hacer. Entonces, en estos momentos, el modelo 1x1 es insostenible económicamente, porque no solamente se trata de que tú pagas un ordenador a cada alumno, sino que además el alumno no es propietario del ordenador. El propietario eres tú, gobierno, que tienes que pagar su mantenimiento, sus roturas, el cambio de las baterías. Bueno, llega un momento que eso es insostenible, absolutamente insostenible. Entonces, el planteamiento que nosotros tenemos es decir, creemos, primero, que es importante que en todas las aulas haya un ordenador, haya una pizarra digital, es decir, haya medios para que el profesor, si quiere utilizar los medios tecnológicos, los pueda utilizar en su clase en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero no queremos que haya solamente en 4 cursos, como era Escuela 2.0, quinto, sexto, primero y segundo de la ESO. Pedagógicamente eso es un absurdo, es como si dijéramos, vamos a dar matemáticas, pero solo 4 años, el resto ya no. Es decir, lo que queremos es que desde primero de infantil hasta segundo de bachillerato se puedan usar estas herramientas en el aula. Y en segundo lugar, lo que tenemos que hacer es asegurar la conectividad del territorio, uno de los problemas importantísimos que tiene Aragón. Y en tercer lugar, flexibilizar, es decir, todos los equipos que tenemos actualmente, que no se queden metidos en un cajón con ruedas dentro de una clase, que es lo que pasaba ahora, porque estaba asignado a esa clase. Ese cajón con ruedas con 25 o 30 ordenadores, que vaya corriendo por el colegio para que los utilice aquel docente que está ya utilizando un método en el que necesita que los alumnos tengan un ordenador en clase. Porque es lo que sí que comentaban desde algunos centros, es que al final la aplicación de esas nuevas tecnologías dependía más del interés que le pusiera el propio profesor que de toda la programación que se puede hacer. Es que eso en educación es básico, es decir, yo siempre digo que somos un sector productivo donde el producto no llega directamente al cliente. Es decir, yo ya puedo tener para mi centro el mejor proyecto pedagógico, que si no consigo que los profesores lo interioricen y se motiven con eso, no va a llegar, porque cierras la puerta del aula y ya está. Con el Escuela 2.0 ha pasado eso, es decir, no había convocatoria, es decir, los centros no eran los que se apuntaban a este proyecto, sino que era la administración la que iba diciendo qué centro entraba en cada momento. Y nadie mejor que un centro para saber cuál es el nivel de motivación de sus profesores en ese momento para utilizar las nuevas tecnologías. Que utilizar las nuevas tecnologías en el aula no es ponerle a los niños el libro de texto pero en un PowerPoint. Es decir, es crear un método nuevo. Es decir, el profesor deja de ser fuente de información y el profesor pasa a crear un método en el que le deja al alumno ocuparse de una parte del tiempo del aula. Eso es complicado y para eso tienes que estar muy motivado, claro. Vamos a empezar ahora sí a hablar de ese proceso de escolarización que comenzó este lunes, que termina el 25 de abril, un proceso de admisión de alumnos de infantil, primaria y educación especial. ¿Qué novedades introducen este año? Pues yo creo que hay muchas novedades, aunque quizá las más significativas son que yo creo que es un proceso mejorado, y es un proceso mejorado principalmente en 2 aspectos. Uno, se mejora la libertad de elección de centro por parte de los padres. Es decir, se les da la posibilidad de no estar solamente sujetos al domicilio familiar, sino que puedan escoger el domicilio laboral. Y esto era algo lógico, es decir, porque en ciudades como Zaragoza, donde en los pueblos de alrededor se están empezando a crear esas colonias, bueno, a crearnos, se llevan ya tiempo creando esas colonias donde la gente va a dormir, pero su estructura familiar de abuelos, tíos, trabajo lo tienes en Zaragoza, pues hay que dar esa posibilidad también, ¿no? Es decir, yo creo que el que la gente pueda elegir no es malo. Entonces, el primer modelo, o sea, el primer paso para esa mejora, yo creo que es la libertad de elección. Y un segundo paso que quizá ha pasado más desapercibido, pero para mí es el fundamental, y es el de la transparencia de todo el proceso para los padres. Es decir, este año por primera vez los padres saben desde el primer momento el número de vacantes que hay y que es el que la LOE permite, es decir, 25 en infantil y primaria, 30 en secundaria. Y en primero de infantil, que digamos que es donde se llevan a cabo las batallas más decisivas, desde hoy, bueno, los padres y cualquier ciudadano puede saber centro a centro, provincia a provincia, en los centros en los que hay primero de infantil, cuántas vacantes hay y cuántas solicitudes reales se está llevando a cabo en cada uno de los centros desde ayer hasta el día 25.
Yo creo que cuando a la gente le das libertad, a la gente le tienes que dar información. Es decir, libertad sin información no es tal libertad, ¿no? Y yo creo que esas son las dos principales novedades. Supongo que todo ese proceso se puede seguir por la web que ya lleva tiempo habilitada, centroseducativosaragón.es. Eso es. Tiene muy buena aceptación este sistema, ¿no es cierto? Tiene muy buena aceptación, es consultadísima y aun con todo yo creo que es labor nuestra el seguir escuchando todas las sugerencias de mejora para esa web, porque al fin y al cabo los que estamos en la administración, a no ser que tengamos un hijo en edad de escolarización, no nos estamos jugando nada. Entonces, lógicamente todo esto hay que ponerlo al servicio de los ciudadanos. Como novedad, además, por correo electrónico se puede saber cómo se va tramitando esa solicitud, ¿no? El curso que lleva. Eso es una novedad de este año también. Eso es. Se pueden pedir dos tipos de información. Una que la puede pedir cualquier ciudadano, que es general, es decir, quiero recibir información sobre el proceso educativo, y otra que solamente lo pueden pedir los tutores legales del alumno que solicita plaza, que es quiero saber cómo está el trámite de la solicitud de mi hijo en estos momentos. Entonces, cada paso, cada novedad que hay en la tramitación de esa solicitud, pues se va recibiendo un correo electrónico informando a las familias. Bueno, para los que todavía no hayan inscrito a sus hijos en los centros escolares, se pueden elegir 7 centros por orden de prioridades. ¿En qué medida se cumplen las expectativas de los padres? Es decir, ¿en qué medida los niños entran al colegio que se ha elegido en primera opción? Pues este año pensamos que mucho más que otros años. Es decir, otros años pues se venían quedando fuera de esas primeras opciones pues entre un 10 y un 15%. Y al final solamente había aproximadamente pues unos 300 niños que no entraban en ninguna de las que ellos habían querido, ¿no? Yo pienso que este año, al dar más libertad, lo que conseguimos es oxigenar determinadas zonas que estaban muy saturadas, y por lo tanto y además al tener la información las familias, yo siempre digo lo mismo, es decir, y yo tengo experiencia de haber escolarizado a un hijo, como creo que tú tienes también, y es decir, cuando tú tienes información, tú no haces de kamikaze, es decir, tú vas a aquellos centros en los que sabes que hay posibilidades y puedes tener plaza, ¿no? Si vas a ciegas, es cuando, bueno, tú dejas tu solicitud y dices, anda, resulta que para 50 plazas ahora aquí ha habido 98 solicitudes. Pero si tienes la información, yo creo que este año va a haber mucho menos problema. En cualquier caso, casi todos los años son los mismos centros los que tienen más demanda que oferta. ¿Hay alguna manera de solucionarlo? Estamos hablando de la oferta y la demanda exactamente igual que si hablásemos de los restaurantes de la ciudad, ¿no? Es decir, ¿por qué en una misma calle hay un restaurante que está siempre lleno y los otros están vacíos si tú entras a comer y en todos la comida es buena y es agradable? Bueno, yo creo que no hay manera de poder solucionar eso, porque al fin y al cabo jugamos con los gustos de las familias y jugamos también pues con muchas veces pues con lo que uno oye. Yo por eso siempre planteo a las familias la necesidad de ir a los centros, de visitar el centro, de pedir entrevista o de asistir a la jornada de puertas abiertas. Allí es donde tú puedes ver realmente si la leyenda urbana es un mito, si la leyenda urbana es cierta, y es donde puedes elegir, pues posiblemente donde tu hijo va a pasar ciertamente los próximos 9 años de su vida como mínimo, y en algunos casos, como son los concertados, por los 15 próximos años de su vida. Se acaba casi nuestro tiempo. Me gustaría saber, como usted ha estado tantos años al otro lado de este proceso de escolarización como director de centro, ¿cómo se vive desde la propia comunidad escolar educativa? Desde la comunidad escolar se vive de una manera mucho más personal, mucho más intensa, porque ya no son nombres, sino que son rostros. Es gente que se acerca a hablar contigo porque quiere que su hijo se escolarice allí, y entonces tú, cuando haces el sorteo y vas viendo cómo ha quedado cada uno, pues no es como desde la administración, que al fin y al cabo son nombres, sino que allí son rostros concretos. Entonces, no se vive con mucha angustia dentro del propio colegio, pero sí que se vive con mucha angustia a nivel personal de ver gente que está apostando por llevarlos a tu centro y que le tienes que decir, mire, es que no podemos ensanchar más las aulas, ¿no? Es un momento bonito, pero es un momento tremendo dentro del curso escolar. Bueno, y por último, por su experiencia como docente, también como padre, ¿todas esas experiencias le sirven para planificar mejor la política educativa de Aragón? ¿Cree que le van a servir para hacerlo? Yo creo que sí, por una razón, es decir, porque planificaremos bien si tenemos en nuestro punto de mira al alumno y sus necesidades.
Si tenemos en nuestro punto de mira otros intereses, sean sindicales, sean políticos, sean reivindicativos, nos vamos a equivocar. Lo importante es el alumno, sin él no existiría el sistema educativo. Y la experiencia como padre y la experiencia como profesor, pues creo que es lo que me ha dado esa sensibilidad y esa empatía capaz de poder planificar lo que tiene que ser para todos. Pues seguiremos muy atentos a esa evolución de esa planificación. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros, encantado de estar aquí. Y a ustedes les espero aquí la próxima semana en el Nuevo Aragoneses. Buenas noches. Nos han quedado muchas preguntas al final del tintero. Ya puedes hablar tranquilamente, que ya nos han quitado el sonido.